Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta última charla del año. Este ha sido un año muy especial para todos, pero para la Fundación fue un año muy bueno. Estamos cerrando con el avance de las obras en la sede de la Fundación, que es en donde fue el estudio y el taller de mi padre, y esto es gracias al programa de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco de Galicia. Esto nos va a permitir el año que viene empezar a recibir visitas, siempre con inscripción previa y en pequeños grupos. Queremos agradecer también a Tersuave y a Jafele, dos empresas que nos acompañan desde los inicios de la Fundación. Bueno, durante este año hemos firmado un convenio con la Academia Nacional de Arquitectura y que nos va a permitir hacer programas en conjunto que estamos analizando en este momento. También hicimos varias muestras, una de ellas fue remota en la Cámara, en el website de la Cámara de Diputados, y las otras dos, y esa se llamaba Espacio y Trazo, y las otras dos muestras, una fue en el Centro Cultural Kirchner, Il Sangue Parla, durante los meses de octubre y noviembre. Esta muestra fue curada por Juan Fontana y Oschi Laurenti, y tuvo el apoyo de la Embajada de Italia. Además de eso, tenemos, por supuesto, el placer de estar participando en la muestra en la Galería del Infinito, y les quiero presentar a Julián Misraji, que es quien nos va a hablar hoy de esta muestra que se llama Proyectos y otros juegos. Bueno, Julián es codirector de la Galería del Infinito, se recibió de director de arte en la Escuela Argentina de Creativos Publicitarios, fundó El Movimiento, una agencia de publicidad por medios alternativos, trabajó en Publicis Worldwide como creativo publicitario y director creativo, y desde 2009 trabaja en la Galería del Infinito. Bueno, bienvenido Julián, te paso la palabra, esperamos que disfruten la charla y nos vemos al final. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Voy a compartir la pantalla en este momento. Necesito habilitación para poder compartirla. Ahí ya María te hace anfitrión nuevamente. Ok. Ahí estamos. Ya deberías poder, Julián. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿ahí ven bien? Bueno, vamos a arrancar un poquito esta charla hablando de la muestra que tenemos actualmente en la Galería del Infinito. Esta charla se llama Proyectos y otros juegos. Nosotros creemos que Clorindo fue un eterno niño que de alguna manera nos hizo parte a todos con sus obras plásticas y con sus obras arquitectónicas. Nos invitó un poco a todos a trabajar, a vivir sus juegos propios y a hacerlos públicos. Esta primera parte, nosotros yo la denominé juegos, y vamos a trabajar vamos a ir saltando de época en época, de recurso en recurso, de un soporte a otro. Vamos a hacer como un punteo de alguna de la trazabilidad de las obras de Clorindo, y vamos a ver cómo poco a poco él fue un tipo temeroso, en el sentido de que nunca tuvo miedo a nada. Y lo que vamos a ver ahora es un poco cómo se divide en dos componentes: la parte de proyectos, que es que vamos a ver ahora en este momento, que es esta sala pequeña donde pedimos a la Fundación que nos preste alguna de las maquetas que fueron proyectos no concluidos, o proyectos no terminados, o proyectos que no tuvieron un final feliz, como se dice, pero que también nos empieza a hablar de un Clorindo lúdico, un Clorindo que le gustaba jugar, que muchas veces no tenía mucho que ver con ganar un concurso,
o con ganar algún edificio, sino que le gustaba más que todo participar, ser parte, traer a gente, a equipos y poder aportar un poco de su sabiduría. Esos colores significativos de Clorindo también tienen que ver mucho con su infancia, con las primeras. Él hablaba de que el jardín de infantes tenía como unos muebles de colores muy particulares, que eso fue después lo que lo llevó a tener estos colores tan significativos. Esta, por ejemplo, vamos a hablar de esta, que es uno de los, trabajando en el año 2009 ya en recursos renovables. También, ninguno de estos proyectos tuvo un final de concreto, pero nos interesaba eso, nos interesaba un poquito no le voy a decir fracaso, sino que le voy a decir como esos proyectos inconclusos, y a nosotros nos parecía que era una parte clave para mostrar lo que a él les gustaba jugar constantemente con los proyectos y con el equipo que siempre tenía al lado. Este, por ejemplo, es uno de las maquetas que él terminó haciendo para Arteba, para el auditorio. También uno de los, digamos, de las marcas de Clorindo puede ser tranquilamente los colores que él usa, que siempre tienen un poco digamos, esta situación, esta realidad, un poco le da un poquito de color, que a mí me parece que es un gesto muy, muy distintivo de Clorindo. Y vamos a también ver esta pieza, que de esta podemos hablar un poco, que es un barrilete, que nosotros cuando entras a la muestra, este barrilete se muestra en todo su esplendor, que nos parece una pieza hermosa para tener acá un soporte también nunca visto de Clorindo, y que tiene mucho que ver con lo que hablamos antes, de esta impronta de esta cosa de pequeño, de joven de cabeza. Y acá voy a hablar de Winnicott, que hablaba de la creatividad. Y Winnicott hablaba de que la creatividad es como un caballo salvaje, que cuando uno domestica esa creatividad, se vuelve acartonado, se vuelve predecible, se vuelve muy rígido. Entonces Winnicott hablaba de lo que se llamaba la imaginación crítica, de tener un pensamiento, los caballos, dejarlos salvajes, y después tener la crítica suficiente para utilizar y lo que se podía darle un uso de razón. Entonces, un poco este tipo de soportes que trabajaba Clorindo tiene un poco que ver con eso, con esa cosa de niño, con esa cosa de caballo salvaje, y que de alguna manera alguna de esas cosas, utilizando la crítica, lo volcó y lo hizo tangible, lo hizo real. Entonces, básicamente, es pensar con el pensamiento de un niño, con la crítica de un adulto. Creo que es lo que marcó muchísimo todo lo que fue la carrera de Clorindo. Acá me paro un poquito y, aprovechando esto que estaba contándoles, esta cita de Sigmund Freud que dice: un artista es originalmente un hombre que se aleja de la realidad. Sin embargo, encuentra el modo de regresar de ese mundo de fantasía a la realidad utilizando unas dotes especiales para bondear sus fantasías como verdades de un género nuevo, que los hombres aprecian como valiosos reflejos de la realidad. Un poco es lo que resume esta primera parte de los proyectos y de los proyectos inconclusos, y esta sala tan pequeña que nos va a dar lugar a trabajar sobre el resto de los conceptos de esta charla. Vamos ahora a hablar del arquitecto Testa y del artista Testa, pero para mí ese concepto es equívoco. Ellos es la misma persona, es imposible de dividir. No es que los días pares uno es arquitecto y los días impares uno es artista, sino que en Clorindo esas cosas se daban en simultáneo constantemente. Y tiene mucho que ver con muchos referentes latinoamericanos muy parecidos a él. Y en este caso voy a citar un ejemplo de Burle Marx. El paralelismo entre Burle Marx y Clorindo Testa, por ahí ustedes conocen a Burle Marx, fue un arquitecto muy importante brasilero,
Hace muy poco se le empezó a dar mucho más protagonismo en esto de las nuevas tendencias en el arte, sobre todo. Ahí vemos, por ejemplo, a la izquierda vemos una instalación, una retrospectiva que se hizo de Burle Marx en el Jewish Museum en el año 2016, donde ya se deja de diferenciar esta cosa entre arquitecto, entre artista, arquitecto, donde todo forma parte de un mismo núcleo. A la derecha, obviamente, vemos la sala de Clorindo, también con su parte más lúdica, como le digo yo. Pero es importante esta distinción, porque este fue un caso muy, muy particular, del cual nosotros también nos basamos mucho para empezar a entablar esta nueva relación, esta nueva bienvenida a esta casa que es del infinito de Clorindo Testa. Y tiene mucho que ver también con lo que se llaman los landmarks. En este caso, Burle Marx trabajó en mucho de lo que son emplazamientos, plazas, y de hecho él fue el que hizo la Rambla de Río de Janeiro, que es tan famosa, y tiene mucho sentido este paralelismo en el sentido de que obviamente Clorindo Testa también dejó estos landmarks en nuestro país. Podemos hablar de uno de los famosos casos como si fuese la Biblioteca Nacional o el Banco de Londres. Este gesto brutalista, este gesto completamente disruptivo, empezaba a trazar un paralelismo entre su carrera como artista y su carrera como arquitecto. Me parece importante hablar también del manejo de las escalas, de que la cabeza de Clorindo, tanto como la cabeza de Burle Marx, tenían muy claro lo que son las escalas y las proporciones. Y cada uno, de alguna manera, en paralelo se fue manejando en distintos tipos de soportes. Burle Marx, acá lo vemos en un tapiz enorme que se expuso, que lo hizo en el año 1969, que se expuso después, pero de la misma manera que él trabajaba las escalas con estos tapices y estos recursos hermosos, bueno, Clorindo trabajó sobre algo que a mí me parece fascinante, que son los apuntalamientos. En este caso, vamos a hablar un poquito más de los apuntalamientos, como un gesto tiene que ver con un gesto de apuntalar, no solamente que es, digamos, algo que nosotros vemos en cualquier obra y que podemos ver en cualquier edificio cuando se comienza a construir, pero obviamente que Clorindo dio un paso un poquito más allá y le dio esta legitimidad para introducirlo en el mundo del arte. Entonces el apuntalamiento no solamente tenía que ver con sostener estructuras, sino que también tenía que tener una connotación y una metáfora política, de sostener políticas, de sostener museos, y nosotros quisimos también traer a nuestra galería estos apuntalamientos que ahora los vamos a abordar. Esto, por ejemplo, fue tan importante, digamos, este gesto de trasladar un soporte tan simple como un gesto de madera, digamos, un pedazo de madera que apuntala una pared, un techo, que hasta mismo fue protagonista, donde Clorindo fue curador en la Bienal de Arquitectura de Venecia del año 2012. Y me parece que es un gesto que nos pareció a nosotros en la galería tan importante, que nosotros trabajamos sobre, y el nudo que ata la parte más lúdica de Clorindo, de la sala pequeña con la sala más grande, son justamente estos apuntalamientos. Entonces, esto es lo que es el nudo entre las dos partes. Son formas muy simples, son formas de madera, y también de alguna manera Clorindo, con este gesto de pintar alguna de las piezas, le dio como cierta legitimidad en el mundo del arte, pero obviamente nosotros no nos imaginamos a Clorindo clavando todos los apuntalamientos uno por uno y demás. Esto es algo obviamente que lo hacían otras personas.
Lo cual también acá abre un concepto muy importante y muy interesante de Clorindo, que tiene que ver de prescindir del artista, de este permiso que le daba Clorindo. De hecho, Clorindo ayer hubiese cumplido 98 años y no está con nosotros, pero los apuntalamientos sí los tenemos acá en la galería. Y es un gesto que trasciende un poco todo, de la misma manera que, no sé si muchos de ustedes sabrán, la banana de Catelán. Esto también es un gesto, es un gesto de legitimación. Digamos, Catelán con la banana, que es un tema de discusión muy amplio, pero tiene que ver mucho con estos apuntalamientos de Clorindo. La banana de Catelán, la gente se preguntaba cuando las pusieron por primera vez hace 2 años, ¿qué tiene que ver esta banana? ¿Cuál es el gesto de esta banana? Bueno, es justamente un poco un gesto de burla hacia el mundo del arte, de que solamente uno lo que tiene es una certificación. La banana no es ni de cerámica ni de nada, la banana se pudre como cualquier cosa, lo único que uno tiene es el certificado. Y el certificado de Clorindo es haber dejado esos apuntalamientos como un gesto político, como un gesto conceptual, como una metáfora, que hoy tenemos, es el nudo básicamente de la galería. Esta es la muestra que tenemos hoy en la galería, y ahí podemos ver todos los apuntalamientos, cómo están puestos, cómo están colocados en un gesto de sostener la misma galería que lo cobijó muchísimos años a Clorindo, y nos pareció como una hermosa pieza de tener estos apuntalamientos, por suerte, acá en la galería, que al mismo tiempo nos funciona como divisores de espacio. Me pareció como algo súper útil y algo tan simple, y me parece que en eso un poco radica lo importante de Clorindo como licencia artística que nos da a todos nosotros. Al mismo tiempo, esta generación de estos nuevos espacios, estos nuevos soportes, generan divergencias. ¿Divergencias qué quiere decir? Clorindo, con esa pérdida del miedo, con esa introducción de la arquitectura irrumpiendo en el mundo del arte, también inspiró a un montón de artistas, a muchísimos artistas que trabajaron y que utilizaron recursos que Clorindo fue el que dio el puntapié inicial, con esa escasez de miedo que tenía Clorindo, de ir por diferentes caminos constantemente. Él estaba dejando detrás un montón de recursos que muchos artistas tomaron como propios. Y acá vamos a lo que yo llamo las divergencias. Las divergencias son estas pequeñas divergencias que toman muchos artistas a partir de obras de Clorindo. Acá lo vemos a Clorindo Testa en los apuntalamientos en el año 1968, en el Museo Nacional de Bellas Artes. El primer apuntalamiento que hizo, lo hizo, obviamente, estamos viendo una estructura de metal muy importante, que tiene que ver con una inspiración para otros artistas contemporáneos. Un lugar de despegue, un detonador de ideas, y eso es algo clave en la carrera de Clorindo. Esto es 1968. Esto es año 2015. Luciana Lamote trabajó tomando por ahí muchísimo de lo que trabajó Clorindo, muchísimo de estas estructuras tubulares tan simples, de esta idea tan simple de Clorindo Testa, y la llevó a otro puerto. De hecho, basó casi toda su carrera, Luciana Lamote, en estas estructuras, en la explotación de estas estructuras, para poder trabajarlas, pero más vivencialmente como recurso en sí. Ahí vemos gente caminando por las estructuras. Obviamente que eso tiene otro tipo de concepto, pero también me parece importante entender cuál fue lo que dejó la generosidad de Clorindo, que la palabra es esa, es generosidad. Y acá me voy a permitir mostrarles esto que tengo detrás mío, que es el escritorio original de Clorindo Testa, que lo tenemos acá por suerte, que nos está acompañando, y ven un poquito algunas de las obras que están sobre el escritorio, pero yo quiero que, hablando de la generosidad de Clorindo, voy a detenerme en una pieza particular.
Esa pieza particular es esa que está ahí. Esa pieza que está ahí es un enmarcado que tenemos acá en la galería. Cuando fue el año 2003, Clorindo hizo una muestra acá en la galería, y ese es el diagrama que él mismo hizo sobre dónde poner sus obras. En ese año la galería estaba comenzando, y nosotros queríamos hacer una puerta, justamente aquí atrás, para que la galería tenga acceso a la calle. Y el consorcio, un consorcio muy rígido, no nos permitía hacer la puerta de acceso directo. Y Clorindo se enteró de esta situación, y volviendo al tema de la generosidad, dijo: yo voy a acompañarlos a ustedes a poder ir a la reunión de consorcio. Imagínate, ir a la reunión de consorcio, Clorindo Testa, y lo voy a convencerlos de que puedan hacer la puerta, y voy a diseñar toda la puerta, que la tenemos, el diseño que nos hizo lo tenemos en un archivo en algún momento por acá, y en algún lugar por acá está el diseño. Este es el cuadrito que él ponía, donde él ya distribuye sus propias obras. Bueno, finalmente, para contarles un poco de historia, ya en la reunión de consorcio vino Clorindo, hizo todo lo que tenía que hacer, y obviamente no nos dejaron hacer la puerta, pero eso no quita que para nosotros fue un gran gesto de generosidad de parte de un maestro como él, solamente el hecho de acompañarnos y hacerse el tiempo para eso. Eso también habla de una persona mucho más allá del artista y del arquitecto que fue. Y de la misma manera que hubo divergencias, que mostraba antes las divergencias de Lamote tomando obras de Clorindo, de su apuntalamiento, también hubo divergencias inversas. Estas divergencias inversas yo las llamo inspiraciones que tuvo Clorindo partiendo de otros movimientos que se daban. Nosotros acá tenemos esta pieza, esta hermosa pieza que se llama Blanco Plegado, del año 1966, que es una de las piezas que ya tenemos en la sala principal, donde Clorindo ya empieza a cuestionar la tela por la tela en sí. De hecho, es una tela sobre una tela plegada, que ya empieza a dibujar con sus pliegos informalista. O sea, donde ya él pasó una etapa informalista y ahora empezó a trabajar sobre el soporte de la tela. ¿Por qué le llamo divergencias inversas? Porque desde los años 1960, el informalismo europeo, sobre todo el informalismo español, nosotros podemos también ver cómo ellos empezaban a trabajar sobre el soporte en sí. Acá vemos una obra de Manolo Millares, el cuadro 96 de 1960, no digo de la misma manera, pero fijémonos cómo las etapas y las preguntas de alguna manera entre Europa y aquí seguían siendo un poco las mismas. El soporte, Manolo Millares trabajando con la tensión de las telas, con la tensión del soporte, y no trabajando tanto plásticamente con la pieza en sí. Me parece que estos cuestionamientos, de donde pudo haberse inspirado en algún momento Clorindo, me parece que son completamente válidos. Y también miremos la diversidad, o sea, de repente venía de un tipo de obra, cambió radicalmente a otro tipo de piezas, y Manolo Millares yo creo que es uno de los tantos, como también mucha de su obra informalista se parece muchísimo a la obra de Tapies. Mucha obra de Clorindo fue anterior a la obra informalista de Tapies en España. Y esta búsqueda de nuevos soportes, de nuevas formas de transmitir las obras, del tema de la obra cuadrada y demás, estas preguntas que se hacen, nos lleva directamente a dos piezas que tenemos acá, que obviamente vienen de la mano del CAIC. El CAIC, sin ningún tipo de duda, fue uno del grupo CAIC, fue un grupo, yo le llamo postinformalista, pero es producto de una necesidad de cambio constante. Y acá me pareció importante un texto que yo vi de las Jornadas de la Crítica del año 1984, donde Horacio Safons habla de una muestra que se hizo en la Galería Arte Nuevo, donde dice: el grupo CAIC no deja de proponer la reivindicación sistemática de la reflexión
como instrumento para ensanchar el campo de los procesos creativos. Propuestas que, según los resultados, ya han marcado un hito significativo en el arte latinoamericano. ¿A qué vamos con esto? A que realmente estamos viendo un Clorindo que se pasaba del informalismo ahora a un grupo que trabajaba sobre vanguardias, sobre sistemas informáticos. El CAIC fue un grupo muy importante. Estaba Gripo, estaba Bedel, estaba Benedit, o sea, grandes maestros junto a él. Y acá tenemos estas dos obras que están en la sala, que se llaman Decúbito 1 y Supino 1. Nos pareció muy importante traer estas dos piezas, donde vemos que el frente y el reverso de alguna manera se transportan como una pieza que ya trasciende la parte pictórica, que empezamos a tener y que Clorindo sigue en el cuestionamiento de los soportes por eso. Es algo que pocas veces se había visto, obviamente el arte madí con todo lo que eran marcos recortados, ya habían explorado muchísimo todo esto, pero me parece que también el uso de la pieza y la contrapieza, que de hecho si lo tuvimos que poner así porque en la pieza de abajo no tiene frente, era solamente para mostrarse el lado de atrás. Entonces, este cuestionamiento que va a sostener Clorindo durante la mayoría de su carrera, me parece que es una de las cuestiones básicas por las cuales los procesos de Clorindo, procesos de pensamiento de Clorindo, fueron tan divergentes y tan lindos. Y hablando de procesos, acá vamos a la parte que me parece también importante trabajar sobre Clorindo específicamente. Esto que estamos viendo en este momento es una pared que yo vi hace poco en una feria. Es una pared de una galería que se llama de Enrique Faría. Esto es una pared de Willis de Castro. Son bocetos de Willis de Castro, que es un neoconcretista brasilero, para mi criterio uno de los mejores neoconcretistas brasileros, donde, ¿por qué traigo esta pieza a esta charla? Porque me parece importantísimo que ellos hayan trabajado sobre los bocetos y sobre los prototipos de las obras de Willis de Castro y no hayan mostrado las obras en sí. Y me parece que es una tendencia que es muy importante porque legitima también a los maestros, porque inspira a los artistas más jóvenes a tener procesos estandarizados en el buen sentido, a hacer bocetos. Hoy en día vemos todo como muy simple, los artistas por ahí contemporáneos, y me parece que lo que nosotros mostramos acá en la galería, que son, por ejemplo, este proyecto, por ejemplo, de Fira de Barcelona, esto fue año 2002, y me parece muy pertinente traer este tipo de bocetos a la galería, donde también empezamos a ver que Clorindo trabajaba estos bocetos sobre estos edificios, pero no tan rigurosamente arquitectónicamente, sino que los trabajaba casi pictóricamente. Tiene mucho sentido, porque si nosotros vemos, tomamos uno de los bocetos, nosotros no podemos separar de vuelta al artista del arquitecto. Me parece que esto funciona como una guía para muchos de los artistas contemporáneos. Y acá vemos, por ejemplo, un boceto para el edificio de Loma Negra, de 1991, donde también mucho borroneo, mucho boceto, mucho de lo que se le escapaba en la cabeza. Y acá tenemos un dibujo de 20 años más tarde, donde nos damos cuenta los rastros que dejan muchas de estas cosas, como nos quedan a muchos de nosotros cuando tenemos algo que se nos fija mucho en la cabeza, como los rastros de todo lo que son los bocetos arquitectónicos inevitablemente irrumpían en la obra de estos ecos del arquitecto en el artista y los ecos del artista en sus obras arquitectónicas.
Y acá es donde empezamos a trabajar lo que se llama el crossover. El crossover es, de alguna manera, lo que se llama cuando uno de una disciplina cruza directamente a otra. Y acá voy a hablar un poquito de un par de cosas que me parecen muy importantes, que de hecho a mí personalmente me ha pasado. Yo estudiaba economía y un gran profesor mío me contó una muy buena anécdota de Gioachino Rossini. Gioachino Rossini fue un gran compositor italiano, nacido en Italia, como nació Clorindo Testa, y Rossini fue uno de los compositores más importantes que tuvo Italia. Obviamente dentro de muchas de las cosas que logró componer estaba el Barbero de Sevilla, y hay una anécdota que trata de San Martín. San Martín quería tener, como tuvo Napoleón, como tenían los generales, quería tener un himno de él. Entonces, ¿qué pasó? San Martín viaja a París e intenta tener contacto con Rossini, ya Rossini siendo un gran maestro, y este contacto lo tuvo cuando se cruzaron finalmente, logró cruzarlo en una función de ballet en París, se junta con Rossini. Y finalmente llega y San Martín le dice a Rossini, le dice que le encantaría que él componga el himno de San Martín, o la marcha de San Martín. Y después de mucho trabajo que le costó llegar hasta Rossini, Rossini con mucha tranquilidad le dijo, a mí me encantaría también componer la marcha de San Martín, pero yo ya no compongo más, ahora cocino. ¿Y qué nos dejó? Una de las cosas que nos dejó Rossini fueron los famosos canelones con salsa Rossini, lo hizo Rossini. ¿A qué voy con esto? A que ese cambio radical que genera Clorindo tiene mucho que ver con el paralelismo con Rossini. Y como podemos ver, Rossini también, un tipo donde pudo ubicar claramente los canelones. Vamos a pasar a la segunda parte que quería contarles, que es sobre Héctor García Miranda, hablando de este crossover que hablábamos recién, entre una disciplina y la otra, muy como Clorindo Testa. Héctor García Miranda fue parte del GRAV. El Groupe de Recherche d'Art Visuel fue un grupo de geométricos muy vanguardistas que inauguraron sus performances en el año 1959. Y Héctor García Miranda formó parte de ese grupo. Fue un argentino, trabajó en París. Ese grupo estaba compuesto por Morelier, Parc, grandes geométricos argentinos. Y Héctor García Miranda fue un tipo muy importante en ese grupo. Le costaba muchísimo hacer las obras, era un meticuloso muy, muy fuerte. Y en 1900, cuando era en la mejor época del GRAV en París, donde era un auge la geometría, el arte, todo lo que tiene que ver con el arte coparticipativo, invitaban a la gente a participar en sus obras y demás, él decidió abandonar el grupo, abandonar la pintura, y se dedicó a esto. Se dedicó a ser cantante. Y acá lo vemos, en el año 63, hizo el grupo Los Calchaquis, que fue un grupo muy famoso de música andina en Europa, uno de los grupos más importantes y que más le gustaba, por ejemplo, a Dalí. Era famoso y era fanático de Los Calchaquis. Con esto a lo que vamos es no perderle un poco ese miedo a poder transicionar de una cosa a la otra, y me parece que es algo que caracterizó muchísimo a Clorindo. Y en esta cosa del manejo del tiempo, de la optimización del tiempo, de que el tiempo es finito, de hacer lo que uno desea, de no tenerle miedo a nada, y de poder ir para adelante en cuanto proyecto podía sumarse, el tiempo es algo muy, muy importante también para Clorindo.
Y ahora vamos a pasar a lo que yo llamo la historia, las especies y la paradoja. Vamos a empezar con un poquito de historia. Una de las piezas que tenemos acá se llama el obispo. Esta es una de las piezas la que están viendo en este momento en pantalla, esa pieza que está arriba de dos caballetes. Eso fue hecho en 1989, cuando lo invitaron a hacer una muestra en el ISI, y esto obviamente me lo traigo de una charla de Laura Batkis, que fue fabulosa, y que gentilmente se lo robó a ella para poder contárselos un poquito y ahondar un poquito en eso. A él lo invitan a hacer una muestra en el ISI, que de hecho el ISI él lo hizo Clorindo Testa y lo diseñó Clorindo Testa. El Instituto de Cooperación Iberoamericana, y de la misma manera que tenía Clorindo de esa capacidad, porque un edificio uno no lo puede hacer fuera de un contexto, fuera de una coyuntura, fuera de un ecosistema. Entonces Clorindo, de la misma manera, en este caso, tampoco quiso solo fuera. Entonces se fue al ISI y encontró estas láminas que en los años 1700, los obispos escribían estas láminas como si fuesen libros, vamos a poner como si fuesen libros, que se transportaban desde América hacia Europa y un poco contaban a Europa lo que estaba sucediendo en América. Entonces, Clorindo toma este gesto histórico, que también esto habla un poco también de la cultura, que toma esta historia, y él obviamente que le da un final como él lo desea. Entonces esa pieza que ven arriba de esta tarima es de papel, ahora en un ratito la vamos a ver un poquito mejor, es de papel con aerosol. Este papel con aerosol, que es un aerosol plateado, ahí lo vamos a ver un poquito mejor, este aerosol plateado viene de las primeras épocas de Clorindo, donde él trae al niño que hablábamos antes, trae al creativo que hablábamos antes, porque cuando era muy pequeño, a Clorindo le gustaba hacer barcos. Entonces, Clorindo hacía barcos acorazados, que los moldeaba con sus manos. De hecho, acá en el catálogo, ¿no?, que me llegó ahora de Clorindo, que dice que esta es mi casa, tengo acá para mostrarles, obviamente se va a ver un poco chiquito, pero estos son los tipos de barcos acorazados, que los hacía con papel plegado. Entonces, un poco lo que queremos mostrar con esto es estas famosas libros que se hacían de los obispos acá en los años 1700 que iban a Europa. En el camino, alguna de esas láminas, alguna de esos papeles que iban mostrando la vida que había en América, en la época de la colonia, se perdían en el camino porque obviamente mucha gente no quería que se sepa mucho lo que sucedía acá. Eso le daba pie a un montón de conflictos. Entonces, un poco Clorindo trae esa historia del obispo y de estas láminas perdidas y lo resuelve con una situación donde vemos a un obispo que yace, a un obispo que parece como que estuviese muerto, pero no, y todo esto él lo trabaja con sus manos. De hecho, a nivel conservacional es un poco complejo. Es que acá hablo un poco de las paradojas. De las paradojas, ¿qué quiere decir? Clorindo, siendo un tipo, un artista y un arquitecto tan importante, con un gesto brutalista tan grande, donde las piezas eran de concreto, los edificios eran de concreto, es increíble cómo también al mismo tiempo tiene esa fragilidad en su obra, esa fragilidad que casi bordea el descuido, pero también como un gesto del paso del tiempo. En este caso, por suerte, la Fundación ha conservado estas piezas espectacularmente, aunque son de papel con aerosol,
Y me parece que la paradoja viene justamente de este lugar, de las obras de él como arquitecto tan fuertes, tan sólidas, y muchas de sus obras que a veces también decís, che, pero ¿qué pasó acá? Bueno, esta es una de esas piezas que uno dice, todavía en ese momento no había ese pensamiento conservacional tan grande. Clorindo era un improvisador constante. Y allá atrás vemos el confesionario, que también lo hizo con una caja directamente. Es una caja que la invirtió y la puso y solamente queda la mitra, porque el resto era de papel y casi está completamente destruido. Y otras cosas que yo me acuerdo muy clara que a veces lo hablaba con Clorindo es en esta cosa de la fragilidad que hablaba de la paradoja. Esta es una tela, por ejemplo, es un fragmento de una tela de Clorindo Testa, que yo me acuerdo que le hablaba con él, y que yo le decía, Clorindo, pero ¿qué pasa a veces? Porque cuando vos escribís los textos, escribís los títulos atrás de las obras, muchas veces se traslucen. Y esta es una de las se puede observar claramente cómo se trasluce de una parte a la otra. Y me acuerdo que Clorindo se reía, ¿no? Era como un gesto donde él necesitaba como a veces esas imperfecciones, donde todo no tenía que ser de una manera definida y de una manera tan tangencialmente normalmente admitida, sino que se daba como ciertos lujos que hoy en día estamos aprovechando, y sobre todo en una muestra como esta. Ahora vamos a pasar un poquito a las especies. ¿Las especies en qué sentido? ¿Cómo veíamos nosotros el paso del tiempo? ¿Cómo la humanidad se imaginaba? Estos son prototipos de los años 50 y 60, de cómo la gente imaginaba los años 2000, de cómo la gente imaginaba que íbamos a tener barcos voladores y ciudades en la luna. Y me parece que Clorindo tenía como una visión mucho más tangible de lo que podría llegar a ser. Y acá en la galería, digamos, como una de las últimas piezas que forman parte de esta muestra, tenemos al perro. Este perro, que es del año 1997, y que habla justamente del pensamiento de Clorindo sobre la evolución de las especies. Este perro que vemos en una jaula, Clorindo pensaba en cómo serían las especies del futuro, cómo sería la evolución de todos nosotros, cómo sería la evolución de las especies. Entonces se puso a pensar en que podría tranquilamente ser un perro, y nos vemos de un lado y lo podemos ver del otro, y no reparamos en algunas cosas que son clave. Por ejemplo, que el perro tiene 6 patas. Esto es como, Clorindo es como una especie de insinuación de cómo él veía la evolución, que era mucho más real de la evolución que tiene que ver con la clonación y demás, que lo que veíamos antes de los platos voladores. Entonces, digamos, para cerrar, digamos, un poquito esta charla, es importante cómo podemos ver este perro que por suerte todavía sobrevive en su jaula, porque también Clorindo decía, bueno, voy a ver, las especies pueden mutar, pueden evolucionar, pero por las dudas le pongo una jaula por si llega a pasar algo que no es lo que nosotros preveímos. Así que bueno, con esta pieza y con Clorindo, esto es un poco lo que nosotros quisimos trabajar sobre la muestra que tenemos acá en la galería. Nosotros no somos un museo, somos una galería, y nos importaba tener un poquito de cada época de él, y intenté llevarlos un poquito por un recorrido de cada una de las piezas que componen esto, y ampliarlo un poquito más. Y finalmente, la evolución de las especies, todo lo que hablaba Clorindo, se resume a este zoom, a lo que somos nosotros, a lo que me están viendo de aquel lado, a mí, que básicamente hoy en día somos la especie más evolucionada porque estamos hoy en día en esta tierra, y que al final, por suerte, todavía no hay perro de 6 patas, pero quizás los haya. Así que nada, con esto terminamos esta charla. Espero les haya gustado y que cualquier pregunta que tengan me la hagan saber.
Y de movida, obviamente, agradecer a la Fundación, agradecer a todos, a Joaquina, a Teresa, a María, a Francisca, a Julio, a Juan Fontana, a Lorenti y obviamente a Estela, la codirectora de la galería, y a María Eugenia Bellini por ayudarme en todo esto. Y nada, los escucho si tienen alguna pregunta o algo que quieran preguntar. Veo una pregunta, ¿qué tal? Muchas gracias, Julián. Veo una pregunta que es ¿hasta cuándo se puede visitar la muestra en la galería? La muestra va a estar seguramente, yo creo que todo enero también, porque hay mucha gente que también está viniendo para acá, está aprovechando las vacaciones para venir para acá, y me parece que vamos a estirarlo un poquito más para que todos tengan el gusto de poder ver esta muestra. Genial. Susi, Axel está. Muchísimas gracias por la charla, me encantó. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por escucharme. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a todos. No sé, bueno, no sé si tienen preguntas, pero yo quería comentar con el tema del perro justamente y lo que mencionaste de los clonados, que eso es parte de una serie de papá, y que él decía, justamente había surgido el tema de la oveja Dolly y cómo habían clonado la oveja, y que él lo que pensaba era, bueno, ¿cómo va a ser esto de las clonaciones? ¿No? Hizo toda una serie donde hay un personaje que dice yo soy el primero, y después yo soy el segundo, yo soy el tercero, y cada uno de los personajes en cada uno de los cuadros tiene alguna falla más, ¿no? O sea, el primero era normal, el segundo era un poquito menos normal, el tercero ya le faltaban ojos, le faltaban partes. Entonces, bueno, eso me hizo acordar Bueno, cuando hablabas acá tenemos el de 6 piernas. el de las 6 Después mandan a patas. nosotros. Exacto. Sí, exactamente. Bueno, no sé si hay preguntas. Alguien preguntó si se puede ir a la fundación. Está abierta al público. Va a estar abierta al público el año que viene. No tenemos fecha exacta, pero calculamos que durante febrero o marzo a más tardar. Así que se va a poder visitar con cita previa. Les aconsejo que vean en el website de la fundación de vez en cuando, que lo vamos a anunciar. Así que bueno, no sé si alguien quiere saber algo más. ¿Qué tal? No sé si se escucha, si podía preguntar algo, porque yo estoy conectado desde mi teléfono, ahora en un espacio público, pero Sí, por favor. quería agradecer la charla, que me pareció buenísima y me gustó mucho, sobre todo lo del artista que se anima a dejar el arte y se hace cantor por Europa, y parece que uno muy relevante. Y me pregunto, o que no conozco tanto el caso de Clorindo, pero entre pintura y arquitectura, obviamente, pero aparte me recuerdo anécdotas de gente conocida contando cómo a Clorindo le encantaba cocinar, y las salsas y los penne rigati y demás. Y bueno, no sé si hizo otras cruces artísticos también, aparte de la pintura que tanto conocemos, y un poco de escultura. Bueno, yo creo que acá estoy con mi madre. Me parece que la cocina era lo único, pero nunca se dedicó profesionalmente, por suerte un poco, porque algunas veces le salían muy bien las pastas, y otras veces, como la famosa receta de la pasta con yerba mate, que fue más o menos. Esa la supe, la receta de la yerba mate, me la contó mi madre el otro día y yo no podía creerlo, que sea Sí. cierto, pero ahora me doy cuenta que sí lo era. Sí, De sí, que Clorindo era cierto. hacía pasta con yerba mate, Era cierto. Sí. era el colmo de la innovación. En realidad el crossover también con el tema del diseño, que en la muestra que, bueno, el CCK había un gran énfasis en el diseño, porque justamente la muestra, perdón, voy a prender la luz, la muestra tenía que ver con el Día del Diseño italiano, y había sido planificada para marzo del 2020, y por supuesto no pudo ser, pero había un gran énfasis en la conexión
de mi padre con Italia y en el tema del diseño. Y la verdad que él participó en varias cosas. Había unas botas, mobiliario, sábanas, un vestido que hizo con Martín Churba. De hecho, también te Había... interrumpo, Joaquina, porque ayer estuve en Sí. una charla, anteayer estuve en una charla, donde también hablaban de que junto con Benedit trabajaron en la reedición del famoso sillón BKF, de la nueva versión del famoso sillón BKF. Fui a una charla justamente y escuché esto y dije, no podía creerlo que tan Clorindo estaba metido en eso. Mirá, yo eso no sabía, ¿vos? No. ¿Sí? Lo vamos a Ayer lo investigar. dije. Sí, ¿viste? Nueva data le traigo. Bien. Creo que Perdón, alguien levantó la mano, pero no sé quién. sobre eso que había escuchado, o sea, hubo un concurso muy notorio que Doberti ganó el primer premio, por eso hay BKF de hormigón por varios espacios públicos, y yo no sé si Clorindo no habría participado del jurado en esa convocatoria. La verdad que no lo sé, pero bien podría ser. En la charla del otro día estaba justamente una de las personas que había encargado de la reedición del BKF, y justamente hablaba de Benedit y hablaba de Clorindo Testa como partes esenciales del nuevo diseño del BKF, que después se presentó obviamente en Europa. Después voy a meterme más y prometo con mucho más énfasis. Ahí. Bueno, no sé Perdón. si alguien estaba levantando la mano, pero no sé quién. Era el arquitecto que ya habló, me parece. Bueno. No sé si había alguien más, pero... Recién preguntaron si Clorindo tuvo algún contacto con la Bauhaus. Yo no tengo registro de eso. Si lo averiguamos, les haremos saber. Pero no. Por supuesto que él había estudiado la Bauhaus, que tuvo una influencia en su arquitectura seguramente, pero contacto con la Bauhaus, hasta donde yo sé, no. No sé si no están Juan y Oski, me parece hoy, que podrían haber sabido, pero no. Yo no los veo. No. Ujú. Bueno, si alguien más quiere decir algo, o si no, damos por terminada la charla. Les agradecemos a todos por estar acá, por seguirnos. Por supuesto, la charla va a estar subida a YouTube en unos días, así que la pueden ver o la pueden recomendar a sus amigos artistas, arquitectos o interesados. Y bueno, muchísimas gracias Julián, muchísimas gracias Estela por por fantástica muestra que tienen del infinito, que esperamos que todos puedan ir a verla. Y bueno, nos estamos viendo. Bueno, agradecido soy yo a todos ustedes, gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Cualquier otra pregunta que necesitan me la hacen llegar a mí o a Joaquina o a quien sea, y obviamente están más que invitados a verla acá. Y después el tema de la fundación lo pueden arreglar directamente con Joaquina, que es una divina. Bueno, gracias a Teresa también, mandarle un beso, que está ahí al lado también, que se bancó las pastas, con ya menores. No es menor. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Julián, gracias Francisca por organizar y María, y bueno, nos veremos el año que viene en el próximo ciclo de charlas. Muchas gracias. Hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego. Hasta luego.